Muchas gracias a Miguel, a Josep y a José Alberto, aunque no le hemos podido escuchar bien, por las ponencias que nos habéis dado. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la jornada de hoy, que consiste en una mesa de debate. Os voy a ir presentando a sus miembros, que son bastantes, pero que por eso mismo y por la variedad de los componentes de esta mesa de debate espero que sea una mesa muy fructífera. Voy a llamar a Marta Ferriol Ubach, por favor, que vayan viniendo para acá, a Ángel Gallego Fernández, a Ana Santorum Ardone, a José de León Hernández, a Josep Malagrava, a Àngels Fermoselle y creo que no me dejo más, ¿no? No. O sea, tenemos representantes de Tramuntana 21, de Arca, de Amics de la Tierra, de Torre de Hércules, de Risco Caído y del Govern de las Islas Baleares. Tenemos sitios, yo me puedo levantar porque solo os voy a presentar, así es que ven para acá y te sientas. Va a moderar la mesa el consorcio, el Consell Insular. Gracias, tú sí, el me dijo. Bueno, bienvenidos a todos. Pásate por aquí. Y voy a pasar a presentaros a las personas que están aquí y sobre todo a las instituciones que representan, porque creo que es importante en estas jornadas, como he dicho antes en la mesa de presentación, el contar con asociaciones locales y también con la perspectiva de otros sitios respecto de este tema, con la moderación en este caso del Consell Insular a través de Miguel, que os acaba de hacer la última ponencia, para ver cuál es la problemática específica, a ver qué soluciones se han encontrado, a ver qué problemáticas y qué soluciones se encuentran en otros sitios y qué puntos de encuentro y de confluencia encontramos. ¿Vale? Entonces, paso a presentaros. La representante de Tramuntana 21 es Marta Ferriol, que es ella, y yo me he venido para acá. Entonces, me vengo a presentar a Marta. Marta es la directora técnica de Tramuntana 21. Tramuntana 21 es una asociación que trabaja para el desarrollo social y económico de la Sierra y en pocos años se ha convertido en un referente por sus iniciativas, por su sensibilidad, sobre todo para defender el valor patrimonial de la Sierra. Bienvenida, Marta. Tengo también aquí a Amics de la Terra, que es otra asociación cuyo representante es Ángel Gallego Fernández, que es... ¿Eres tú, Ángel? Perfecto, sí, como yo no os conozco, si me vais diciendo... Ángel, como decía, viene por la asociación Amics de la Terra y es ingeniero y economista, es exfuncionario del Departamento de Energía del Govern Balear y actualmente trabaja y es miembro de la Junta Directiva de Amics de la Terra. Esta asociación es una asociación ecologista para la defensa del territorio y para fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente. Tenemos también aquí a Ana Santorum Ardone. Ana es museóloga y es también licenciada en Filología y en Ciencias Políticas. Ana lleva más de 25 años en la administración local, en proyectos relativos a patrimonio y cultura y en los últimos 10 años está al frente de la Torre de Hércules, que como todos sabemos está en La Coruña. También tenemos aquí a José de León Hernández, que viene de otras islas, de otro archipiélago, esta vez desde Canarias. José es arqueólogo del Cabildo de Gran Canaria, es director del proyecto Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Es fundador de la Junta Directiva del Centro UNESCO de Gran Canaria y coordinador del área de patrimonio en este centro. Es también inspector insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y profesor de Historia Antigua y de Historia de las Religiones en la Universidad de Las Palmas. Tenemos también aquí a la asociación Arca y en su representación viene Àngels Fermoselle. ¿Quién es Àngels? ¿Tú? Esto es sí, la que me faltaba, perdón, estaba aquí. Àngels es licenciada en biología y representa aquí a Arca, que es una asociación para la defensa del patrimonio de Mallorca. Y esta asociación es un referente local en la divulgación, la protección, la conservación y la concienciación de la ciudadanía y los responsables políticos sobre los valores patrimoniales de la isla. Además, Àngels es colaboradora del Diario de Mallorca.
Y por último me queda de nuevo presentar a Josep, que como sabéis le hemos presentado antes, o sea que también está en la mesa, al que todos ya conocéis. Y sin más os dejo con el coordinador de esta mesa, que es Miguel, para comenzar el debate. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que jugaré como un doble juego, porque soy moderador y ponente. Creo que es un poco tramposo, pero bueno, da igual. Me dijeron que lo hiciera y lo hago. No, como no quiero jerarquizar ni los de afuera ni los de dentro, yo creo que lo primero que podríamos hacer, si os parece bien, es como una ronda de opiniones cada uno y después ya entramos en debate. Hacemos como unas opiniones y yo creo que también si el público quiere intervenir y si no vamos debatiendo nosotros qué opináis sobre el tema básico que ha salido hoy en las jornadas, es cómo implantamos estas renovables en nuestro paisaje cultural que es la Sierra de Tramuntana, es decir, en los paisajes culturales en sí y en los bienes protegidos. Sí, entonces, para no jerarquizar, empezamos por el extremo, por Marta. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al consorcio que nos haya invitado a esta mesa de debate. Y nada, bueno, Tramuntana 21, como ya se ha mencionado durante la presentación, somos una entidad que trabajamos para la preservación de la Sierra de Tramuntana y especialmente en el ámbito del desarrollo rural. Hace ya unos años empezamos a investigar todo el tema de la biomasa porque nos preocupaba mucho el estado de abandono que tenía la masa forestal de la Sierra de Tramuntana, que ocupa el 70% de la superficie. Con lo cual consideramos que es parte importante del territorio y del paisaje. Además, el 85% de esta masa forestal es una zona de alto riesgo de incendio forestal. Es muy vulnerable, más en el contexto de cambio climático, y intervenir en su gestión es algo prioritario. Entonces, la biomasa se puede presentar como una solución a un problema, ya que gestionando nuestros bosques podríamos extraer un recurso energético que además es un recurso energético considerado renovable, porque toda la captación que hace de carbono los árboles al crecer es la misma que luego se quema durante su combustión y se devuelve a la atmósfera. Por lo tanto, se considera que tiene una emisión cero. Además, existen también tipos de caldera que pueden retornar las cenizas al suelo. Entonces, nosotros hemos estado trabajando muchísimo este tema, sobre todo este último año, con todas las instituciones que creíamos que podían tener competencias, con el Servicio de Gestión Forestal, con el IBANAT, con el Instituto Balear de la Energía, con el Consorcio de la Sierra Tramuntana y con los ayuntamientos de la Sierra, y sobre todo hemos hecho jornadas de formación para ver cómo se han implementado estos sistemas en otras regiones y que nos ayudaran un poco a hacer una hoja de ruta. Y bueno, a raíz de esto conocimos a la gente de Girona que va a venir mañana. Entonces, con todo el tema de las fotovoltaicas y la eólica, que ha sido sobre todo con lo que se ha trabajado en el ámbito balear desde Tramuntana 21, creemos que se tiene que seguir avanzando, pero creemos que es fundamental empezar a trabajar el ámbito de la biomasa, ya que además tendría un gran impacto sobre el territorio porque permitiría desarrollar a las empresas locales. A día de hoy, el sector forestal en la economía balear no representa ni el 1% del PIB. Esto significa que no tenemos sector forestal y es un sector que podría estar muy arraigado al territorio y desarrollar la economía local, como ya he dicho. Y bueno, no me extiendo más porque somos muchos. Y gracias. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, yo por mi parte también en primer lugar agradecer a la organización pues invitar a una organización ecologista como la nuestra, pequeñita dentro del ámbito de Mallorca. Tenemos unos hermanos en Ibiza y tenemos la estatal, Amigos de la Tierra España. En fin, es una organización a nivel estatal, europeo, internacional, en fin. Yo, en primer lugar, bueno, por una parte decir que desde Amigos de la Tierra venimos pues desde hace algunos años con este tema del cambio climático y transición energética,
Dentro de nuestras pequeñas posibilidades, somos un grupo pequeño de asociados y tal, hemos querido trabajar bastante el tema de la transición energética y sobre todo pensando en que el nuevo modelo nos tiene que ofrecer, voy a decir ideas que de alguna forma pues ya han salido antes en los diferentes ponentes, pero en fin, quería remarcar estos puntos. Desde nuestra organización pensamos que esta transición energética tiene que ser una oportunidad para unas palabras que pueden sonar como vacías, democratización de la energía, transición justa, etcétera, pero que de alguna forma es aprovechar esta oportunidad para escapar un poco de ese, que va a seguir siendo necesario, de ese dominio de las grandes empresas con sus grandes infraestructuras. Entonces nosotros vemos la transición energética aquí en Baleares, por una parte, lo que sería la implementación de parques fotovoltaicos, etcétera, que ya se ha explicado por parte del Consell de Mallorca, que se está trabajando en la planificación territorial y definir zonas prioritarias. Nosotros, nuestro modelo sería un modelo de parques pequeños y lo máximo de distribuidos. En fin, es la oportunidad para un consumo distribuido de la energía. Entrando ya en la materia más próxima a la ciudadanía, pues tenemos que entrar en el tema del autoconsumo. Desde Amics de la Terra, los últimos años hemos venido dando charlas a nivel pues, de los voluntarios que se querían apuntar, pues para explicarles un poquito cómo funcionaba el autoconsumo. Hasta la fecha, la verdad es que hasta hace un año o por ahí, el autoconsumo, la figura ha sido autoconsumo individual, aunque ya existía en la normativa estatal desde el año 2019 el autoconsumo colectivo o compartido, pues la dinámica era que los propietarios de viviendas y tal que tenían la capacidad de decidir, pues han procedido a instalar instalaciones de autoconsumo. Ahora nos encontramos en un momento en el que se puede dar un paso más amplio en cuanto a autoconsumo, que sería el autoconsumo colectivo, y con la nueva figura de las comunidades energéticas, que tampoco me voy a repetir porque de alguna forma la Dirección General de Energía y el Instituto Balear de Energía ya llevan también una política clara en este sentido y que nosotros compartimos, pero en fin, que estamos bastante alineados con esos planteamientos. Pero también aprovechar para decir que desde Amics de la Terra estamos trabajando en un proyecto LIFE que pretende dar impulso a estas comunidades energéticas, porque muchas veces encontramos que existen las figuras institucionales o de apoyo económico, convocatorias de subvenciones, etcétera, pero creemos que la sociedad no está todavía sensibilizada en esta figura, es decir, muchas veces nos vienen las convocatorias de ayuda y las comunidades energéticas no están constituidas y no están preparadas para plantear un proyecto de inversión a esa convocatoria. Creo que hay que trabajar mucho en la fase de dinamización y es la que nos planteamos sobre todo desde Amics de la Terra España, de Mallorca. Y para acabar con este tema de comunidades energéticas, simplemente soltar un dato, es decir, un estudio de nuestra estatal habla que en Baleares tendríamos posibilidad, si se desarrollasen comunidades energéticas en todos los municipios de Baleares, utilizando las cubiertas de los edificios, se podrían instalar más de 1.500 megavatios. Eso significa casi pues, tres veces la cifra que el borrador del plan de transición energética que ha hecho el comité de expertos dice que hay que instalar cada año. Hablan de 600 megavatios anuales, como también creo que ha mencionado el director general. Esto ya supondría una gran parte, es decir, que es una oportunidad la democratización de la energía de no utilizar demasiado suelo rústico. Y en cuanto a las zonas de espacios protegidos, pues yo también de las intervenciones que ha habido antes, tengo que decirlo porque es una impresión mía, he quedado bastante contento porque he visto que hay una predisposición. Yo venía a lo mejor a esta charla pensando, digo, bueno, voy a hablar de implantación de renovables, de fotovoltaicas en techo, en cubiertas y demás, pero veo que está estudiado, está predispuesto el tema como para implementar estas tecnologías. Poco más que decir, hay tres alternativas tecnológicas hoy en día que serían factibles: la fotovoltaica, la eólica en menor medida, porque a nivel competitivo de precios la pequeña eólica parece que todavía no entra, además de sus posibles impactos tendría una implementación para mí muy singular y muy reducida, y sobre todo en un entorno de paisaje cultural como la Sierra de Tramuntana. Y luego está la biomasa, efectivamente, que ha citado Marta. Nosotros pensamos en la biomasa, no sé mañana esas ponencias de Gerona y tal que nos dirán, pero pensamos en una biomasa como uso térmico, no como
porque hay un planteamiento a lo mejor de generar electricidad y utilizar calor residual, pero bueno, no sé cuáles serán los planteamientos. Y por supuesto luego la fotovoltaica. Nosotros vemos la fotovoltaica, bueno, pues quedamos bastante gratamente, o sea, contentos con la publicación del Decreto Ley 4/2022 del Govern Balear, que de alguna forma venía ya a pasar una página, o sea, y allanar el terreno para que los propietarios pudieran instalar paneles fotovoltaicos en sus cubiertas. Naturalmente, siempre de una forma ordenada, y esperamos pues que en breve, como ha dicho Miquel Bade y Le Consell, pues tengamos esas directrices para que esa implementación de las renovables o fotovoltaicas en estos espacios pues sea lo más correcta posible. Y por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gràcies. Si em cas Pep, els hi passam a ell. Nosaltres ja hem xerrat prou. Un orden no jerarquizado. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por considerar que puedo aportar algo a este debate. Seguramente puedo aportarlo incluso desde un punto de vista un poco distinto. Yo vengo no de un paisaje cultural, sino de un sitio, un monumento que tiene sus propias peculiaridades. En el caso de la Torre de Hércules, pues mis compañeros del Patrimonio Mundial ya están bastante acostumbrados a oírme decir que la torre no es solamente ese faro que ilumina el Atlántico, sino que es el faro y todo su entorno. Y el entorno de la Torre de Hércules es un espacio natural de interés local. Por lo tanto, nuestra aportación al tema viene dado de otra forma, viene dado desde el punto de vista de la concienciación ciudadana y de la aportación de elementos para que nuestra población local, que en este caso es una población absolutamente urbana, pues tome conciencia de la importancia del tema. Y esto lo hacemos no solamente organizando actividades, sino fomentando la realización de actividades en nuestro entorno natural y fundamentalmente actividades de concienciación. Incluso nuestras visitas guiadas nocturnas están orientadas a hablar sobre la importancia de una correcta iluminación. En este sentido, lo que hacemos es una gran labor pedagógica, que es otro aspecto que también desde los sitios del patrimonio mundial y desde los paisajes se debe hacer, y creo que es un gran aporte y un aporte muy importante. Por otra parte, desde la Torre de Hércules, nuestra situación es absolutamente diversa de las de un paisaje cultural como los que hemos estado conociendo esta mañana y como las aportaciones que han hecho los otros compañeros de la mesa, porque no es un paisaje cultural, pero sí es un monumento con paisaje, ¿no? Y eso también tiene sus propias consecuencias. Y algunas consecuencias que a lo largo del tiempo se han ido instalando. La Torre de Hércules pertenece a la autoridad portuaria, es un faro y un faro en funcionamiento. Asimismo, el edificio monumental ha sido transferido al ayuntamiento para su gestión turística. Y esa gestión turística se realiza a través de un consorcio que se dedica a la promoción turística. Por lo tanto, pues es bastante complejo pues entrar en este tipo de materias. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar con algo muy concreto. Hay una sensación general, tanto desde la administración como desde la población local, de que la Torre de Hércules es un monumento que debe de estar iluminado a giorno en cuanto cae la luz. Os sorprendería saber cuántas llamadas telefónicas tengo para saber a qué hora se ilumina la torre. Afortunadamente, dentro de muy poco, yo espero que este año, a lo sumo a principios del año que viene, vamos a poner en marcha un proyecto que nació precisamente el mismo año en que yo propuse por primera vez el ingreso en esta Asociación de Paisajes Culturales, ¿no? Y ahora vengo a hablar de ese mismo proyecto. Y es un proyecto de eficiencia energética que implica un cambio radical con respecto a la iluminación de la Torre de Hércules, para precisamente volver atrás
y concienciar a la ciudadanía en el sentido de que la torre no es un monumento que tenga que ser iluminado, sino que es un elemento de la costa que debe iluminar. Entonces, aquí se puede ver cómo esto no se trata solamente de soluciones técnicas, sino de muchas veces de tratar de cambiar mentalidades. Y estoy convencida de que las soluciones técnicas llegan, pero los cambios de mentalidades son bastante complejos. De hecho, llevamos muchísimos años hablando de sostenibilidad y todavía hoy tenemos la sensación de que es simplemente un vocabulario que utilizamos pues políticamente correcto, ¿no? Pero que en el fondo pues no sale de allí. Sin embargo, nos está avasallando la realidad y ya no es solamente un vocabulario que utilizamos, sino que es una realidad que se nos ha venido encima y que a la que debemos hacer frente. Desde los estados, desde las comunidades autónomas, evidentemente la carga normativa que hay sobre el tema es importantísima. Sin embargo, falta todavía ese debate, y es más que ese debate, ese diálogo entre esa normativa de aplicación y la integración en esa normativa del patrimonio, ¿no? Creo que son dos caminos que todavía van en paralelo y que todavía no han confluido, pero evidentemente pues es desde las propias instituciones y desde los propios sitios del patrimonio mundial que deben procurar llegar a ese encuentro para que se puedan encontrar soluciones desde ambos puntos de vista, desde la solución técnica y desde la protección del patrimonio. Y por otra parte creo también que debemos de algún modo empezar a acostumbrarnos a que nuestro paisaje va a cambiar. Seguramente hay que estar alertas. Yo vengo de Galicia, donde, y los que viajáis por Galicia lo sabéis, el tema de la energía eólica es un tema cotidiano, pero es que nuestro paisaje está cambiando de una manera que creo que hay que encender un semáforo rojo, ¿no? Porque está cambiando para mal, ¿no? En el sentido de que hay muchos intereses detrás de esto y tenemos una absoluta invasión del paisaje con estos molinos que no son precisamente los molinos de viento de Don Quijote. Y eso también es un tema que yo creo que no se está abordando con suficiente profundidad. Yo creo que habría que oír de verdad la aportación del representante de ICOMOS, que hablaba in extenso de este tema de la energía eólica y daba muchos datos muy importantes en el sentido del daño y en el sentido también del influjo negativo sobre las poblaciones, que en definitiva las poblaciones, las personas son las que deben estar preparadas para el cambio, pero también son las que sufren el cambio con mayor intensidad. Muy bien, me ha encantado la intervención de mi compañera de Galicia. La verdad es que desde nuestra entidad, una entidad en defensa del patrimonio, estamos preocupados, no nos podemos engañar, estamos preocupados. Me gustaría sentar un a priori que estamos, por supuesto, a favor de la implantación de las energías alternativas y, por supuesto, que tenemos un problema gravísimo con el cambio climático y con el exceso que ha habido siempre en lo que ha sido la utilización de las energías fósiles. Lo que pasa es que tenemos demasiada experiencia ya acumulada de cómo, ante otros fenómenos también necesarios para avanzar en la sociedad, hemos tenido unos impactos negativos inasumibles. Yo quiero hablar de paisaje. Estamos hablando de paisaje cultural, por eso la sierra está declarada Patrimonio de la Humanidad, precisamente por esa interacción de la acción humana con el paisaje natural. En este momento hay muchísimas entidades a nivel local, como puede ser Apupeda en Aragón, también ARCA a nivel local, y efectivamente ICOMOS ha empezado como un poco a intentar trabajar preventivamente qué es lo que se nos viene encima. Os decía antes que hay un caso que viene a ser como ejemplo de cómo no se debe actuar
que era una cosa que nos beneficia socialmente, etcétera, etcétera, que es todo el tema de la digitalización de las ciudades, las Smart City, etcétera, etcétera. Aquí concretamente en Mallorca y en España somos un país que esto se ha acentuado muchísimo. Sabréis que hay aquella famosa ley de telecomunicaciones que ha permitido que tengamos todas nuestras ciudades, todas nuestras fachadas absolutamente repletas de cables y de todo tipo de trastos pegados a ellas. ¿Por qué? Pues porque había que ir deprisa y había que favorecer el que todo el mundo pudiera venir aquí y trabajar desde su casa con sus ordenadores. Yo estoy segura de que en muchísimos países europeos también hay televisión por cable y también hay digitalización en el máximo desarrollo, pero seguramente se les ha exigido a las empresas que hicieran inversiones suficientes para que ese cableado no destrozara el paisaje, porque el paisaje es un bien patrimonial y económico de primera magnitud. Y en la sierra, por supuesto que también. Yo he llegado tarde porque la verdad es que trabajo y he tenido que salir incluso antes del trabajo para venir. Solamente he escuchado el final de la intervención de Miquel con este borrador que nos ha explicado. Y es cierto que nosotros creemos que tienen que haber como dos derechos a preservar. Uno es el derecho al paisaje, que es un derecho nuestro, de cada uno de nosotros, de poder disfrutar de nuestra tierra, y el otro es el derecho de los particulares a poder instalar energías alternativas, incluso en los paisajes culturales. Pero lo que tenemos que hacer es pensar muy bien cómo lo queremos hacer, porque hasta ahora la dinámica es que todas las leyes que se han acelerado a raíz de la pandemia y a raíz del caso de Ucrania, está dando muchísima manga ancha a que esto es un campo de desarrollo económico e interesa muchísimo activarlo. Aquí en Palma, por ejemplo, os pondré de anécdota, que en Palma tenemos un centro histórico que está declarado conjunto histórico patrimonial protegido. Está declarado BIC, Bien de Interés Cultural, todo el centro histórico. Por lo tanto, un técnico municipal hizo un informe sobre lo que estaba pasando ahora. ¿Qué hacemos con las placas solares? Y él, concretamente, su informe era: no se pueden poner placas solares en el centro histórico en los tejados en la curva, en los tejados inclinados. ¿Por qué? Pues porque obligamos a poner tejado de teja, no tiene mucho sentido que permitamos deformarlos con las placas solares. No está aprobado eso, definitivamente, simplemente es un planteamiento. Pero la realidad con la que nos encontramos es que las empresas eléctricas, que tienen un gran campo de crecimiento en ese tema, están poniendo páginas enteras de publicidad en todos los periódicos con la catedral al fondo y un paisaje muy bonito de tejados, y el mensaje es: rentabiliza tu tejado. Es decir, se va al negocio, no se va a la necesidad. Y ahí entramos en otro tema que yo quería plantearos, que es el tema del crecimiento. Si no ponemos límite al crecimiento, no ganamos nada. Destruiremos nuestro paisaje y estaremos exactamente igual. Una de las últimas noticias que yo leí sobre este tema es que se había incrementado en Baleares la producción de energías alternativas. Lo digo a ojo porque no me acuerdo. Un 10%, pongamos, o un 8%. Y sin embargo se había aumentado el consumo en la misma época en un 12%. Con lo cual, ¿qué ganamos? Es decir, si no limitamos el consumo, entonces, ¿qué ganamos? Pues ganamos lo que nos ha pasado con los cables que han destrozado todas las ciudades de nuestro país. Entonces, bueno, el planteamiento nuestro, luego podemos hablar de soluciones concretas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, Miquel, por ejemplo, os pondré un caso, ¿no? Hay en Llucmayor, no está en la Serra, Llucmayor, en la Cenarca de la Costa, hay casas muy pequeñitas, muy bonitas, a modo de escars, muy bajitas, que como urbanismo considera que si ponen una placa solar en el suelo es aprovechamiento urbanístico, y a lo mejor esa parcela ya tiene liquidado el aprovechamiento urbanístico posible, entonces le dice que lo tiene que poner en el tejado, con lo cual te cargas la estética de la casa y la belleza, digamos, del paisaje, cuando perfectamente se podía haber puesto en el suelo, como había propuesto en el borrador Miquel, con unas balizas de vegetación para disimular un poco, pero que la efectividad sería la misma. Tiene que haber flexibilidad por parte de urbanismo de los distintos municipios para que este tema se lleve adelante, porque si no, no ganamos nada. Bueno, y ya si acaso escucharemos al canario. Bueno, en primer lugar también agradecer la invitación, ¿no? No solo mía, sino a dos compañeros que vienen también de Canarias. Solemos movernos
en equipo. Y por otro lado también un placer para nosotros estar en un archipiélago, porque hay muchas cosas comunes que salen en el debate y muchas otras cosas, ¿no? A mí me va a costar un poco, digo, porque es un tema tan transversal también, pero ubicar cuál sería la aportación de un paisaje cultural que somos nosotros también, no exactamente como la Tramontana, digamos la Tramontana creo que tiene, no sé si 19 municipios o 19, con una población más o menos. Nosotros estamos hablando, o sea, voy a hablar de cambio climático de manera paradójica, ¿no? Es decir, en una isla de 1.500 kilómetros cuadrados con 900.000 habitantes y 4 millones de turistas al año, ¿no? Que estas cosas ustedes saben, y por otro lado un paisaje cultural que apenas tiene 3.400 habitantes y representa el 14%. Es decir, que sería un paisaje bastante deshabitado. Y por lo tanto, plantearnos una alternativa energética a este paisaje, deberíamos en primer lugar preguntarnos lo que dijo la compañera, o sea, ¿para qué? ¿Para cubrir qué necesidad? ¿No? Porque si para esa población podemos hacerlo con unas alternativas que desde luego no sean impactantes y además sustentadas en elementos energéticos tradicionales y propios, como puede ser, por ejemplo, la cueva, como un tema no solamente por ser un ejemplo de arquitectura integrada, sino desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es decir, que ya tenemos elementos en el paisaje cultural por el cual podemos hacer una transición energética con pocos costes adicionales, ¿no? Pero tampoco queremos ser solidarios, no vamos a cambiar el mundo en nuestro paisaje cultural en esa isla de la que estamos hablando, ¿no? Ayer venía a hablar, bueno, hoy me mandaron una cosa de una fundación, creo que era holandesa, que ha descubierto que en la península ibérica hay grandes territorios casi deshabitados y ahora hay que hacer ahí como una especie de gran elemento para atraer bóvidos y proteger la fauna. Es decir, oiga, deje usted el territorio, que ya hay una fauna ahí por proteger y piense con esa escala, ¿no? Entonces, quiere decir, nosotros mañana yo voy a hablar un poco más en profundidad para que se hagan una idea de qué territorio es y qué alternativa. Decir como anécdota, y aquí están mis compañeros, que nosotros desde el paisaje cultural nos opusimos, imagínense, estas decisiones son una bronca, ¿no?, en nuestras propias instituciones, a un radiotelescopio que iba a ir en la cumbre, que aparte una de las funciones que tenía era precisamente el control del cambio climático, porque iba a controlar los movimientos de placas a través de las estrellas, y nos opusimos, ¿no? Y por lo que decía Miguel, cada cosa en su sitio. Era importante, pero ahora se ha puesto en otro lado, porque de luego poner un radiotelescopio en una montaña, en un patrimonio mundial que se llama las montañas sagradas, como que no encajaba mucho, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ese tema. Yo me gustaría plantear también otra cuestión, que es que parece que el cambio climático, del que vamos a tener que hablar permanentemente, no durante solo el 50 aniversario yo creo que es un tema ya permanente, es como si es una cosa que viene de algún lado, ¿no? Es como que nos llega el cambio climático, es como si fuera la temperatura, y no pensar que detrás hay decisiones, ¿no? Es decir, que donde tenemos que acometer el tema es las decisiones, porque son las decisiones reales las que pueden reconducir o no las cosas, ¿no? Porque nosotros en Canarias también tenemos nuestra ley de cambio climático, tenemos varios estudios del gobierno, el Cabildo tiene 2, y me hace gracia un poco el optimismo que nosotros manejamos cuando hacemos esas grandes previsiones, primero el 2050, ahora incluso hay algunos que dicen 2040, y algunos están diciendo que vamos a parar en el 2020, es decir, con grandes elementos financieros que acompañan, pero luego vamos a ver el tema real, ¿no? Y lo digo, ya termino también, porque con respecto a estas decisiones, porque da la impresión que el tema de la energía, de lo que estamos hablando, tiene como su propia lógica, ¿no? Y ahora lo vemos con el tema de la guerra que se ha comentado. Es decir, no solamente es la guerra en sí, sino la alarma social que genera desde el punto de vista de la crisis energética, de romper todos los compromisos que han habido hasta ahora para contener el cambio climático y que la gente termine por asumirlo. Y casi como anécdota decir que ahora se acaba de anunciar Marruecos, que va a poner una central nuclear a 400 kilómetros de la isla de Lanzarote, y no sé si se imaginan ustedes con quién va a ser la central nuclear. Pues con Rusia, ¿no? Este es un mundo de locos, ¿no? Es decir, hasta qué punto esos grandes intereses son los que están tomando decisiones en este tema. Y lo dejo también porque estoy en Baleares,
para hablar del tema de Canarias. Es decir, no, insisto, risco caído, que estamos ahí tranquilitos, somos poca gente. Estamos hablando de un archipiélago pequeño con casi 15 millones de turistas, que, bueno, lo del COVID fue una cosa que vivimos como una película de ciencia ficción, ¿no? Yo de repente estar 2 meses sin ver un avión por encima de mi cabeza era algo alucinante. Ver que los campesinos de la zona del Patrimonio Mundial podían venir a vendernos productos de kilómetro cero a nuestras casas, que existió y fue real, y por qué ahora no puede ser real, y ahora todo el mundo contento por volver a llegar a los grandes números, ¿no? Que de hecho ya creo que este mes hemos alcanzado la cifra del número de visitantes que tuvimos en un principio. En un mundo con 25.000 aviones, con 38 millones de navegaciones aéreas diarias, que piensa crecer en 10 años a casi 40.000 aviones, pues bueno, el debate final sería no que nos preocupe qué va a pasar el cambio climático al patrimonio mundial, sino qué podemos aportar el patrimonio mundial al tema del cambio climático. Y ahí el turismo es un elemento de reflexión común con ustedes, ¿no? Muy bien. Pep, ¿vols dir algo o comencem? No, seguid. No, però com que s'ha fet bastantes referències a coses seves... Vale, bueno, sí, por ilusiones. Bueno, empezaré con la intervención de Tramuntana 21 y también de Amics de la Terra sobre la biomasa. Es un elemento que es verdad que no se ha tenido muy en cuenta y en buena parte por la necesaria gestión del recurso. Es decir, si tenemos una gestión forestal, o sea, nuestra masa forestal ha ido creciendo año a año, o sea, cada vez tenemos más masa forestal, y por lo tanto la gestión es clave para, uno, prevenir incendios, cuyo riesgo aumenta con las temperaturas más altas, los veranos más secos, y luego pues es verdad que estamos caminando hacia una electrificación de la demanda, lo cual nos hace más eficientes, pero habrá cosas que no podremos electrificar, o al menos no podemos electrificarlas ahora, y por lo tanto necesitamos renovables térmicas, y una de ellas puede ser renovable como es la biomasa, y además diversificamos nuestro mix renovable. Y un poco por caminar, creo que lo comentaba desde Canarias, también desde Torre de Hércules, ¿qué podemos hacer, ¿no? La eficiencia energética, al final, es clave. Y evidentemente que queremos ver, en este caso aquí en Palma, la catedral iluminada, el castillo de Beiber iluminado, porque es muy bonito, el skyline es precioso, pero ¿lo tenemos que tener encendido hasta las 2 de la noche? Si lo apagamos a las 10:30, toda esa luz y toda esa energía que estamos produciendo en Baleares ahora mismo entre un 70 y un 75% quemando gas natural, ¿necesitamos hacerlo? ¿O la podemos reducir, mejorar, hacer que esa iluminación sea lo menos impactante posible a nivel del coste y también reducir esas horas al mínimo imprescindible? Pues yo creo que sí, y yo creo que ese trabajo también se puede hacer. Y un poco, yo creo que aquí hay una clave, se ha dicho por parte de ARCA también, que es el crecimiento poblacional. En España se habla mucho, España se habla mucho, en la península sobre todo, de la España que se vacía, y aquí está la España que se llena. Es decir, éramos 600.000 habitantes en 1980 y hoy somos 1.200.000. Y en 15 años dice el INE que seremos 1.500.000. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Es decir, ponemos puertas para que no entre alguien. Vivimos en una Unión Europea donde hay una libertad de circulación de los miembros de la Unión, evidentemente. Evidentemente se pueden poner límites al urbanismo, límites a plazas turísticas, se pueden poner esos límites y yo creo que son necesarios, pero claro, habrá que surtir de energía, de agua, de gestión de residuos a toda la gente que somos hoy. Es decir,
hace 40 años éramos la mitad y dentro de 15 parece que seremos un 20% más. Entonces yo creo que es clave, ¿no? Volvemos un poco a ese equilibrio, ¿no? y a esa planificación. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que existir una planificación, si no, no tiene sentido que aquí cada uno haga la guerra por su cuenta y al final, ¿quién va a ganar? Y volvemos un poco al elemento de Mix de la Terra, diciendo la transición justa, pues va a ganar el que tiene el dinero. Si yo puedo poner placas porque tengo dinero, pues los pongo. Y yo, que tengo un sueldo de 1.300 euros al mes y me va justo llenar la nevera, pagar el alquiler y vestir bien los niños para ir al cole, pues no voy a poder poner placas. Pero es que además, como está el precio de la luz, pues me irá justo también pagar la luz. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un impacto social y justo. Y evidentemente habrá zonas donde no se puedan poner placas y zonas donde sí se puedan poner y se tendrá que compartir esa energía. Y yo aquí, un poco también, pues si no es parecer aquí una mesa muy light, vale, placas no, pero piscinas sí, en los tejados, chill outs sí, en los tejados, no sé, es decir, evidentemente no los ponen en las tejas inclinadas, pero en los tejados planos. Las piscinas consumen agua, consumen energía eléctrica. Quiero decir, ¿por qué no utilizamos esos tejados para generar esa energía sin que se vean desde partes públicas, como decía Miquel? Bueno, yo creo que ahí también hay un debate, es decir, y hemos dejado hacer piscinas y hemos dejado hacer chill outs porque tienen una producción económica. Y termino con el tema económico. Lo digo porque he montado un pollo yo solo con el tema de las luces de Navidad, que solo he dicho que creo que deberíamos, todos los ayuntamientos, que son los competentes, llegar a un acuerdo de horario de encendido y apagado en los días que se tengan que hacer y excepciones en los días más festivos, o 24, 31, 5 de enero, que hay más gente fuera y tal. Bueno, se ha armado un quilombo que flipas. La gente ha pensado que yo he dicho que se apaguen las luces y la gente no salta a la calle a pasear porque no hay luces de Navidad. Porque hoy, por ejemplo, la gente, cuando esté de noche, no saldrá a pasear. Y el impacto económico Vale. El impacto económico de no hacer, o sea, de seguir con las políticas actuales de todo, de implantación de renovables, eficiencia energética, reducción del consumo, es a partir de 2040 de una bajada del PIB de entre el 5 y el 20%. Evidentemente, acumulándose en los años. Ese es el impacto económico. Estudiado, el IPCC lo determina. El impacto económico de la COVID en España fue de alrededor del 15% y en Baleares más, porque evidentemente, como decía nuestro compañero, nuestro sistema económico vive eminentemente del turismo. Si se paran los aviones, aquí no viene nadie. Y todos hemos vivido esa pandemia. Y conocemos, aquí en Baleares sobre todo, conocemos a mucha gente que tuvo ERTE, pero tuvo ERTE mucho tiempo porque los hoteles no abrieron en junio, porque en junio casi no podíamos venir, podía venir gente de España y poco más. Han estado mucho tiempo. El impacto ha sido muy duro. Bueno, pues imaginemos ese impacto cada año. Creo que el impacto económico es importante de no actuar. Evidentemente estamos actuando, yo creo que entre todas las instituciones, la sociedad civil, los particulares, las empresas, se está actuando. Pero quiero decir que a veces que el impacto económico, si buscamos el impacto económico de pasado mañana, de una medida concreta, de en agosto, apagar los escaparates a las 10 de la noche, pues creo que no ha pasado nada. Y los comercios no han vendido menos, porque a las 10 de la noche no están abiertos. Por hacer un ejemplo, ¿no? Y creo que y ojo, los comercios no son el problema. El problema son los grandes consumidores, entre ellos la administración pública, que tiene que ser más eficiente, tiene que poner más renovables, todos tenemos que tener unos planes de autoconsumo, de eficiencia energética y acometerlos ya. Pero creo que es clave también entender cuál es el impacto de no hacer nada o de seguir, entre comillas, como hasta ahora. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo
después de estas exposiciones estoy cada vez más convencido de que son muy positivos estos talleres que estamos organizando, porque muchas veces hacemos jornadas nosotros, entre nosotros, en nuestra isla, encerrados, y siempre escuchar gente de fuera nos abre campos y nos ve puntos de vista, y a mí me gusta también que nosotros que salimos fuera a veces, conocemos estas experiencias, pero después de estas cosas, estas opiniones de fuera no se trasladan, y por esto me han gustado mucho las exposiciones desde fuera. Ya más en nuestro tema interno, estoy totalmente de acuerdo con Fernando Fermoselles, que lo de los SCAS es de juzgado. Y es que después nos pasa que se establecen mantras de decir, no, es que las placas han de ir siempre en cubierta porque consumen territorio, y exactamente como aquí se dice, y las piscinas no consumen territorio. O sea, en una casa en suelo rústico o en una edificación en suelo rústico vas a encementar o vas a llenar de grava una explanada inmensa para que quepan 20 coches el día de la fiesta, pero no, las placas han de ir a la... O sea, está bien. Y lo que decías, y por eso yo creo que es importante que saquemos ahora esta modificación del plan territorial para normativizar un poco, porque están bien las guías las guías, pero después siempre cada técnico municipal, como tú dices, las interpreta como considera. En cambio, si hay un rango ya normativo, lo máximo consensuado posible, yo creo que siempre está bien, ha de ser un compartido. Pero bueno, yo creo que también es importante un poco que si alguien del público quiere opinar, yo creo que también estaría bien oír al resto de gente. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos el micro. María, no te veo. Sí, ¿qué hay? Bueno, enhorabuena por la comunicación de todos. Creo que, como bien dice Miquel, son gratificantes y aportan mucho. Soy Gregorio Alemán, del Patrimonio del Palmeral de Elche, y bueno, sabéis que es una gran extensión, una vasta extensión de origen agrícola, que tiene muchas similitudes con todos los paisajes que estamos hablando, y hemos abordado en reuniones a nivel local y a nivel provincial estas cuestiones del cambio climático y de la eficiencia energética y demás. Lo hemos comentado mucho, lo hemos hablado a todos los niveles, ¿no? Particular, la problemática también a nivel de museos, de instalaciones municipales que consumen mucho, ¿no? Los museos que tienen que estar los aires acondicionados 24 horas encendidos, etcétera, ¿no? Llegábamos a la conclusión, o por lo menos yo empecé a plantear, porque municipios pequeños de la comunidad lo han hecho y ya han sido efectivos, ¿no? Están funcionando. Y el planteamiento era el siguiente: si el tema de las renovables afecta de una forma directa al patrimonio cultural y en concreto a los paisajes, centrándonos ahí, es un problema global que tiene una afección directa con el patrimonio. Se está solucionando de manera puntual, individual, es decir, ese edificio, ese entorno que está protegido, que es BIC, que es BRL, que es tal, y de forma particular, efectivamente, como bien estáis diciendo, quien lo puede pagar y se le permite, coloca placas y este señor ha solucionado el problema. La administración tiene el problema añadido de cómo lo hace en esos edificios públicos. Pero si como problema global, el planteamiento era ¿por qué no se toma como un problema global? Y en la línea que decía José era ¿por qué el patrimonio no aporta una solución? Y siempre desde el punto de vista que el patrimonio para la ciudadanía no se entienda como una carga, ¿no? Como un perjuicio para ese ciudadano que le ha tocado vivir, que tampoco lo ha pedido, en una zona de afección, en un centro histórico, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento era el siguiente. Si cabe la posibilidad de plantearnos por parte de la Administración, y esto tiene un aspecto de ida y vuelta, ¿no? Pero en principio es por parte de la Administración, esos estudios
de cubiertas o de espacios donde se puedan poner placas que le den servicio de forma global a determinados barrios. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona de afección del Vic del Palmeral, ¿no?, donde afecta a determinados barrios como podría ser el Raval, Santa Teresa, algunos barrios dentro del pueblo, ¿no? Dice, pues bueno, vamos a hacer un estudio, no de en qué cubiertas puedo poner placas en ese conjunto histórico o zona de protección, sino fuera, en el entorno de ese entorno, qué plazas públicas puedo llegar a permitir que se coloquen sombrajos donde coloquen placas que le dé servicio a esos barrios. Y paralelamente se potencie las comunidades de energía, ¿no?, las comunidades solares, ¿no? Eso por un lado. Y luego de ida y vuelta me refería porque en el mismo sentido, es decir, la cesión de espacios públicos para colocación de placas, que le den servicio a esos barrios. Estaríamos evitando el problema de la individualidad. Y paralelamente, en esos polígonos industriales, muchos colindantes con la ciudad, cómo la Administración puede llegar a conveniar con esos techos de naves industriales esos espacios para hacer lo mismo, para colocar placas allí, ver qué tipo de compensación del tipo que sea le doy a esa industria que me permita poner placas para dar servicio a esas zonas patrimoniales donde está, creo que bastante claro el criterio, que ahí no se pueden poner placas, ¿no? Pero el dejarlo en el mero hecho de una normativa prohibitiva de decir ahí no puedes ponerlo, creo que estamos corriendo un grave riesgo, porque esos dos derechos que tenemos de paisaje y de poder modernizar nuestro consumo energético, ese segundo derecho, precisamente al que menos puede se lo estamos evitando, se lo estamos prohibiendo, ¿no? Entonces, no sé, el planteamiento era ese, el decir, bueno, ¿y si lo hacemos un problema global de esa zona buffer, de esa zona de protección o de ese casco histórico? Y es la Administración, es el patrimonio el que aporta soluciones para suministrar ahí. Ahora se ha ampliado el radio de 500 a 1000 metros, ¿no?, 1500 metros, y se supone que se ampliará más, ¿no? Y bueno, pues no sé, esa línea. Y luego también disculparme si me enrollo mucho, el tema de los saltos hidráulicos. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de molinos que hay, la mayoría creo entender que eran de extracción de agua, pero los molinos harineros y con toda la red de acequias, etcétera, he oído los peles de calefacción, la eólica por la carencia que tiene, aunque ahora la eólica vertical sin aspas está dando muy buenos resultados, pero de la energía hidráulica no se ha dicho nada. Y algo que va claramente ligado a un patrimonio agrícola es las acequias, ¿no? Son los saltos de agua, ¿eh? En referencia a lo que tú dices, Gregorio, pues bueno, evidentemente en la presentación que hemos hecho nosotros hemos dicho que primero de todo apostamos por las comunidades energéticas. Para nosotros creemos que es la gran solución de estos núcleos históricos, pues concentrar en su zona periférica estas energías. No obstante, también decimos, pero bueno, si está en los bienes catalogados, también hay que estudiarlo, que cada caso, porque es lo que decíamos, decir un no es fácil, pero hay a lo mejor edificios, a lo mejor, bueno, aquí se ha hablado del castillo, nosotros a lo mejor las cubiertas de la iglesia a lo mejor no sería el mejor sitio, pero los vecinos de al lado tampoco, no sé si hay que estudiarlo. O sea, está claro que cada caso. En referencia al hidráulico, aquí hay que decir que nosotros en Mallorca pocos cursos de agua tenemos para hacer saltos de agua. Sí que es cierto, como hoy has visto, teníamos muchos molinos que se alimentaban a través de las acequias. Pero lo que pasa, bueno, primero de todo, todos estos molinos evidentemente están catalogados y sería como un poco, y ya por ellos no pasa el agua, porque el agua se usa para otros bienes.
o sea, a uno se le ocurre a lo mejor las tuberías que bajan de los embalses. Creo que se ha hecho algún estudio sobre esto porque tienen pozos de resalte, pero también sería una intervención que a lo mejor el coste sería superior a lo que se podría llegar, o se tendría que intervenir en zonas muy delicadas de muy alta protección ambiental. Pero bueno, no sé si Pep, tú vols dir-ho. Por clarificar, lo que planteaba era que el potenciar las comunidades solares, pero las comunidades solares, que son muchas viviendas unifamiliares, como puede ser aquí el barrio de la Judería o ya digo el Raval en otros sitios, en nuestro caso, es muy difícil poner de acuerdo a muchas viviendas unifamiliares que además no tienen una superficie donde puedan colocar las placas. Entonces es la propia administración la que busca una zona cercana, por ejemplo, no poner placas en la cubierta de la catedral, pero a lo mejor en los aparcamientos del puerto perfectamente se puede ceder esa superficie de esas nallas públicas para dar servicio a comunidades locales de vecinos cercanos o incluidos dentro de los espacios protegidos para que ahí pongan sus placas. Y el patrimonio es la administración la que favorece la ubicación de esas placas, que por otro lado sería inviable, ¿no? Sí, bueno, contestando al tema del salto hidráulico, sí que hay es decir, Emaya en este caso, que es la empresa de gestión de agua de Palma, pero que gestiona los embalses de la Serra, sí que tiene previsto un sistema de almacenamiento energético con el salto de agua y el retorno. Pero lo que decía Miquel, tampoco tenemos mucho más. Y lo que comentas, yo creo que es el camino, y un poco el camino que marcaba Miquel, pero yo aquí veo dos hándicaps. El primero, la gestión pública de esto. Y cuando digo el hándicap, que lo estoy diciendo desde que nosotros hemos creado una empresa pública de energía en noviembre del 2019 y ya empieza tiene 45 proyectos de autoconsumo compartido, está ya terminando diversos autoconsumos para la administración autonómica, es decir, está yendo a un buen ritmo. Pero aquí el tema es simple. Si ese instituto, o en este caso Emaya, en el caso de Palma, porque también es una empresa pública de energía, tiene que hacer esa actuación, no llegaremos. El problema, para mí, es si es un municipio pequeño, Fornalutx en la Serra, y Fornalutx dice, oye, pues venga, me pongo, y aquí hay este aparcamiento, y este depósito de agua, y el instituto, y el polideportivo, y he calculado, y aquí te caben 3 megavatios, y para los que somos, con baterías buenas, nos vale. Hostia, genial. Y además, yo redacto los proyectos, pero me los gestionas tú. Hostia, genial. Pero eso nos va a pasar en Fornalutx, por dos motivos. Porque es pequeño y porque hay mucha iniciativa. Pero ahora pongo la Serra, en los 18 municipios restantes, ni todos son tan pequeños, ni hay tanta iniciativa. Y desgraciadamente, el Instituto Balear de la Energía cuenta con un director gerente y 9 funcionarios. Y si todo va bien, el año que viene, 7 millones de euros de presupuesto. Claro, al final es falta de recursos humanos, económicos, y luego lo que tú dices, habrá que poner a la gente. Nosotros vamos a los municipios donde hacemos un autoconsumo compartido, hacemos una charla, vienen 50, 60 personas, está bien, luego lo publicamos en la web, la gente se apunta y decimos, venga, los que vosotros, si no tenéis ningún grado de vulnerabilidad, vais por orden de entrada, y si tenéis un grado de vulnerabilidad, ¡pum!, delante. Perfecto, pero cada proceso de estos son de 3 a 6 meses, más la licitación de la obra, más la adjudicación, que todo vaya bien. Bueno, al final tardas mucho. Por eso digo que al final la velocidad, desgraciadamente, si esto lo estuviéramos pensando en 1997, pues tenemos tiempo y seguro que nos da. Pero bueno, y ojo, que estoy totalmente de acuerdo. Yo prefiero que venga Fornalutx y me diga, en estos 3 sitios, y perfecto, lo hacemos.
Claro, lo que hace, los vecinos que están interesados son los que se organizan en pequeñas cooperativas y lo único que tiene que hacer la administración no es gestionar, sino ceder el suelo donde ubica en esas techos las placas. Porque el problema es dónde colocarlas, que no se pueden colocar en las zonas protegidas, insisto. Entonces, aquellos vecinos que están interesados, si necesitan tantos metros cuadrados de superficie, la administración se lo cede y se organizan ellos y la obra la ejecutan ellos. Eso se está haciendo ya en varios municipios en la Comunidad Valenciana y está funcionando, son cooperativistas. Pero vamos, es un planteamiento, ¿no? Esto está en la ley de cambio climático. La obligación, la obligación de la administración pública de ceder el uso. Si una comunidad de energía renovable va a una administración pública, la que fuere, y le dice, oiga, yo soy una comunidad de energía renovable, quiero instalar 150 kilovatios aquí encima para surtirnos a no sé qué, en el artículo, Ángel a lo mejor lo sabe, no lo sé, X de la Ley de Cambio Climático, cesión obligatoria del uso de la cubierta. O sea que existe. Si ellos se organizan, genial. El problema es que se organicen, pero si se organizan... Es lo que decía yo en mi intervención, que falta que el tema llegue a la sociedad, porque efectivamente todo esto está muy bien, pero muchas veces cuando el ayuntamiento cede una superficie actualmente es porque ha habido una entidad pública, Instituto Balear de Energía, etcétera, y contadísimas comunidades energéticas, Subsurveys Energetics, que mañana hablarán aquí, etcétera, que han ido a pedirle eso al ayuntamiento, pero falta para nosotros traspasar toda esta dinámica y que la sociedad se implique, o sea, el mensaje tiene que llegar a la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad, esa es mi impresión ya muy personal, se acomoda en una situación tranquila, decir, bueno, me sube la luz, no tengo remedio, en fin, y faltan también agentes dinamizadores que vayan a esos municipios y que impliquen mucho más a los ayuntamientos. Para nosotros las entidades locales y sobre todo en municipios pequeños, 5.000, 10.000 habitantes, son fundamentales para lanzar este tema. Pero muchas veces es que hemos visto que también hace falta que los propios ayuntamientos incorporen dentro de su genética esta cuestión. Entonces, esos agentes dinamizadores son importantes. El proyecto LIFE, que a pequeña dimensión llevamos nosotros, y esperamos que también las oficinas de transición energética que la Dirección General tiene que poner en marcha en breve, pues también ayuden a esta permeabilización de estas iniciativas. Muy bien, María. Yo quería abstraernos un poquito y no focalizarnos o no focalizarme tanto en el ámbito específico que estamos tratando ahora de una tipología de paisajes que a lo mejor permite hacer este tipo de soluciones. Yo dudo que en Madrid, por ejemplo, esto se pudiera hacer. Tenemos aquí un representante del Ayuntamiento de Madrid y sería difícil, sobre todo dentro del contexto patrimonio mundial. Y quería pensar y quería lanzar una reflexión o una pregunta incluso a los responsables que finalmente estáis aquí, que sois los responsables también de la legislación. Si en la legislación medioambiental existe reconocimiento del patrimonio y si en la legislación patrimonial, y aquí tengo al Ministerio también, existe reconocimiento del cambio climático que estamos sufriendo y cómo abordarlo. Esa confluencia, que creo que la ha comentado Ángels antes, creo que es importante abordarla en la legislación, porque es la legislación la que nos va a permitir realmente tomar medidas efectivas. Y otra segunda reflexión que quería hacer, no solo es esta de llegar a ese punto de confluencia, es decir, no focalizarnos exclusivamente en el, como digo yo, como ir como mirando al frente, sino también ir mirando alrededor en la legislación, sino qué puede hacer el patrimonio, como bien decía José, para mejorar el cambio climático. Y creo que ahí, por ejemplo, la Alhambra tendría algo que decir. Y creo que Gran Canaria y Baleares tendríais mucho que decir. ¿Por qué?
la gran afluencia de turismo que tenéis en vuestros respectivos sitios. O sea, a lo mejor no es solo cómo mejorar las energías renovables, es cómo hacer un mejor uso de la energía que tenemos ahora. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo, pero estábamos pensando lo mismo. Algo parecido. Bueno, soy José Miguel Casasola, soy secretario general del Patronato de la Alhambra y precisamente ya que me ha hecho la muleta, bueno, lo que yo quería intervenir era, porque nosotros partimos y me identificaba con lo que comentaba Ana, de que somos un sitio, un edificio o conjunto de edificios lo que nos da ese carácter patrimonial. Entonces, nuestro enfoque es bastante diferente. Fue declarado Monumento Nacional hace 150 años, es monumento, es BIC, tiene un especial nivel de protección y además declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Pero la Alhambra, además de eso, tiene un entorno, no solo son sus bosques, son las huertas de la Alhambra, es su dehesa que mira hacia Sierra Nevada, pero es que enfrente además tiene el paisaje urbano con el Albaicín, que también está declarado Patrimonio de la Humanidad. En todo ese escenario nosotros tenemos el máximo nivel de protección dentro de lo que es el patrimonio histórico. Y de las exposiciones que estaba escuchando antes me daba la sensación, y esa era la reflexión que yo quería trasladar, es que la posibilidad de avanzar en estos planteamientos sobre las energías renovables parece inversamente proporcional al nivel de protección que tiene el sitio e impide o dificulta en gran medida esas políticas de energías renovables para esos sitios de patrimonio cultural. Evidentemente estamos ante un reto que tenemos que afrontar y que tenemos que saber que es necesario acudir a buscar esas energías para poder avanzar, porque estamos, como hemos dicho, en la encrucijada en el cambio climático. Pero el patrimonio no es el responsable del cambio climático y tampoco se le debe de atribuir la responsabilidad de buscar las energías renovables en su territorio. A mí el planteamiento que estaba haciendo el compañero me parecía fantástico. El patrimonio histórico necesita de la energía renovable, pero a lo mejor no es su sitio en el que se tienen que producir, pero sí se pueden compensar respecto de otros lugares. Y podemos reflexionar sobre, a lo mejor es verdad que hoy o esta jornada era más enfocada al cambio climático con las energías renovables, pero hay otras políticas que también favorecen el cambio climático, que no son necesariamente solo implantar placas solares o solo poner molinos eólicos. A lo mejor también cabe la posibilidad de otras opciones, a lo mejor más obvias. Es que el patrimonio cultural estamos cansados de ver que se ilumina. Es que a lo mejor todavía hay muchísimos monumentos que ni siquiera han renovado todas sus instalaciones para utilizar mecanismos de mucho menor consumo, desde la tecnología LED, que todavía hay mucho por hacer, aunque parezca que está todo hecho, que hay mucho camino. Pero es que también podemos estudiar nuestra huella de carbono e intentar compensarla. En nuestro caso en concreto, pues sí, tenemos una zona y de hecho hemos conveniado con la Fundación Plan for the Planet para precisamente, porque está haciendo un proyecto de anillo verde en la ciudad de Granada y nos hemos incorporado nosotros también para precisamente generar una implantación de arbolado que compense la huella de carbono. Y luego ya está el aspecto turístico, que ese es el más complejo de todo. Evidentemente, cómo congeniamos el impacto de un turismo tan, como estamos explicando, tan agresivo que pueda llegar a ser precisamente con ese impacto. Eso evidentemente no hay una solución y el debate está siempre por encima. Nosotros tenemos una política muy clara que no todo el mundo, o prácticamente, diría yo, casi ningún espacio patrimonial de afluencia turística lo realiza, y es limitar el número de visitantes. Nosotros tenemos, por un estudio realizado en su momento, un límite máximo de visitantes diarios, y de ahí no pasa. Y la demanda, porque lo sabemos porque hemos tenido demanda de los sectores turísticos, duplica, si no triplica, la capacidad que nosotros hemos establecido para la conservación del patrimonio, que a su vez sirve para, evidentemente, no generar, como estamos diciendo, ese exceso de consumo de energía que también provoca pues, mayor energía o mayor número de residuos, etcétera. Y eso también es una manera de frenar de alguna manera ese deterioro del patrimonio, y también en este planteamiento que estamos diciendo del consumo de recursos, tanto los energéticos como de otro tipo.
Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy el presidente, me llamo Fernando Fortuny, soy el presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares. Y para los que no lo saben, el 95% de la Serra Tramontana está en manos privadas. Bueno, estamos hablando de un tema que nos incumbe totalmente. Iré uno por uno, si no os importa, ¿no? La biomasa. La idea, fantástica. Limpiar los bosques, triturarlos, convertirlos en pellet y consumirlos, ¿no? ¿Dónde está la fábrica de pellet? Administración, hace una fábrica de pellet y no tendremos que mandarlo a Italia, que allí es una energía renovable, lo convierten en pellet y luego solo compramos nosotros. Negocio redondo. Es cuestión de hacer cosas porque es que si no, ya tenemos el pellet, muy bien, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿Quién lo consume? Después, los grandes consumidores son los hoteleros. Los hoteleros les va fantástico y al no tener que almacenar energía, no querrán tener debajo del almacén energía allí que puede producir un incendio. Les va tan bien el gas que tiene el contador, abren, lo consumen y lo pagan después de haberlo consumido. Es un enemigo del gas tremendo. Y además otra cosa importantísima, no hay residuos en el gas. Y el pellet y el energía tiene residuos. Tienes que limpiar, tienes que transportarlo, tal. La gente hace números. En unas casas particulares, ¿quién va a meter pellet en su casa? En un piso, nadie. O sea, la idea muy bien, es que hay que hacerlo, hay que limpiarlos. Cuando vino el butano se acabaron los limpiezas de los bosques. Decían payas el otro día, esta botella roja es la que tiene la culpa de los bosques de Mallorca. Claro, antes se limpiaban, se llevaban los hornos, esto ha cambiado la tecnología y no volveremos atrás. La comodidad tiene un precio, y el que lo puede pagar la paga, el que no la paga. Y como estamos en una tierra que económicamente ha funcionado bien, es igual, esto no pasa nada, vale, seguimos para adelante. O sea, cuando me soluciones el tema del pellet y esto, después te lo atenderé. Y otra cosa, podemos hacer virutas también, montones de virutas y después lo quemamos. La viruta no es regular, hay que poner todo un sistema de trasladarlo, de mantenerlo, que no se atasque y residuo. Tema 1. El segundo, que has hablado, un poco de lo mismo, ¿no? Bueno, el problema es este, es que las ideas son muy buenas, pero o sea, las soluciones no lo son. El problema es este, no son prácticas, no son realizables. Y la prueba está que no avanza. Esto no. Hablamos hace muchos años, ¿cuántos años hablamos tú y yo? Años, ¿no? La administración. La administración, esto sí que sí me quejo. ¿Eh? Sí, conviene que te escondas. Has hablado de prohibir. ¿Por qué no cambias el vocabulario de prohibir por solucionar de una vez? Es muy fácil prohibir. Eso, prohibido, fuera. Soluciónalo. Es que es más difícil solucionar que prohibir. He hablado de limitaciones. Y otra cosa, limitar los espacios para las energías renovables. ¿Qué solucionamos? ¿El tema energía o el tema ambiental? La cosa, como les he dicho, estaba peleada una cosa con la otra. La estética, todo cambio de energía produce un consumo o un deterioro de donde sea. Y en la estética lo es. No es nada bonito ver un parque eólico allí, un parque fotovoltaico. Peor es el eólico no es que ni he oído hablar yo. En mi casa no lo pondría nunca. Un molino que hace ruido, que se ve desde kilómetros. En Mallorca, además, la continuidad del viento en Mallorca. Igual que otro problema, la energía fotovoltaica. Por la noche, ¿qué hacemos? Baterías a mansalva. O sea, no podemos prescindir del servicio público de una red, porque por la noche, amigo mío, tenemos que mentalizarnos que nadie desea lo que no conoce, pero una vez conocido no quiere prescindir de ello. Y todo el mundo quiere tener aire acondicionado en su casa, quiere tener tal, pero si lo podemos producir nosotros, no producimos polución ni creamos problemas al medio ambiente, si lo producimos con energía fotovoltaica. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿El primero es la estética o primero es la energía? Si tú me limitas el espacio, me limitas la energía. ¿Y cuántos, además, el carácter mallorquín, tú sabes cómo es? Individual, totalmente, ¿no?
Las asociaciones nunca han funcionado. ¿Por qué? Porque somos así. Y hay que reconocerlo. Podemos adaptarnos, cambiarles el carácter, no lo harás, por mucho que te empeñes. Es que es complicadísimo el tema de hacer una comunidad. Una comunidad, este consume más, este consume menos, ¿qué habrá? Poner contadores a cada uno. ¿Cómo lo solucionamos todo este tema? Sí, hacemos las placas, ¿y ahora qué? Es que este consumo mucho y me quedo yo sin electricidad. Después, otra cosa, poner las instalaciones lejos del punto de consumo es una pérdida de calidad de tensión brutal, porque vamos con voltajes bajos. Entonces, se tiene que ser lo más cerca posible de la casa. Encima del tejado, yo en mi casa, conocéis mi casa, no pondría, nunca lo pondría, porque además es big, es una casa antigua, está en Serra de Fontana, limitaciones por todo. Pero tengo un parking, ¿me dejarás poner en un parking placas? Informe de impacto ambiental, llama a ese otro, llama a la otra, papeleo. Bueno, yo tengo un tema que es, hago eventos en la finca, ¿no? Antes la finca mantiene la casa, ahora la casa mantiene la finca. Lo importante es que se mantenga la finca, no de dónde viene, lo importante es que se mantenga. Pero claro, ahora quiero poner energía, ¿y dónde lo pongo? ¿Me dejarás ponerlo? No. He estado 10 años para tener el permiso de actividad. 10 años. Y no digas no, porque a lo mejor son 12 o 13, no recuerdo los papeles, ¿no? Siempre vais por detrás de las necesidades de la población. Hay que ir por delante, que es la empresa privada, que lo que hace es esto. Por esto tiene tanto éxito. Es que es así. Pues lo tengo en repaso, pero es que yo siempre soy la oveja negra en las reuniones, siempre he sido, ya tengo fama de esto. Termino con los políticos, ¿no? Bueno, es muy fácil solucionar problemas desde el despacho, lo difícil es solucionarlos en el punto. Y a veces la mesa nos deja ver el escampo, no los árboles, la mesa. Hay que pensar más en el mundo rural, está totalmente deteriorado por la falta de información que tenéis los políticos. En la ciudad, desde el punto urbanista, perfecto. Todas las leyes que se hacen son hechas por urbanistas, se nota perfectamente, porque no está ley. Hasta que no entendáis este tema, sí, ya sé que no te gusta que te lo diga, pero es que es así. Lo siento mucho, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, pero en fin. No sé de qué has hablado tú. ¿De qué has hablado? ¿De qué has hablado? Para todos, tú repartes. Bueno, reparto para todos, ¿no? ¿Quién ha hablado de la Torre de Hércules? Ana. Yo estoy casado con una gallega. Mis hijos son gallegos, medio gallegos. Me casé en Carballo. Y claro, cuando fui a ver la novia, fui a ver la Torre de Hércules, ¿no? Y subí arriba. Cuando he vuelto más tarde, ya no subí. Hay un ascensor de todas formas ahora, me han dicho. ¿No es verdad? Pues a mí, perdona, me dijeron que había un ascensor. Yo subir allí, tantos escalones no lo hago. Es precioso el sitio, es una maravilla. Perdón. No estoy acostumbrado a hablar. Bueno, claro, tenéis un sitio que para iluminarlo, pues es muy bonito, pero claro. Y todo aquello lleno de placas estaría precioso, ¿no? Bueno, ya tenemos el tema. El efecto óptico es tremendo. ¿Qué hacemos? ¿La iluminamos, la apagamos o ponemos placas? Dejemos que la torre ilumine. ¿Perdón? Dejemos que la torre ilumine el Atlántico. El Atlántico. Ah, sí. Bueno. El objetivo de la torre es... Claro, es un faro. Es un faro, no es nada más. Vale. Vale, de acuerdo. Más cosas. Okay, perdón, no. Ay, ¿qué has hablado? Soy tú. Arca. No. Patrimonio de Palma. Ah, el patrimonio. Bueno, esto es otro tema, el patrimonio. Claro. ¿Cómo lo mantenemos el patrimonio? ¿Qué hacemos? Subvenciones no hay ni una. Además, las subvenciones es un gato, un pez que se come la cola. Tú me das las subvenciones para arreglar aquello. Y luego viene Hacienda y me dice 30% para mí. Y cuando me das las subvenciones ya será vieja el tejado. Es lo que pasa. Yo tengo que pagar Hacienda
día 30 de junio, pero pasa un día, verás lo que te pasa, te bloquea la cuenta, tal. Ahora la administración, ya sabes cómo paga la administración. Esto es así, tardan años en pagar. Los bancales, ¿qué hacéis? Años. Sí, no digas no, es así, es así. Por esto yo no pido subvenciones ya. Cuando llega la subvención ya se ha muerto el perro, ¿no? Entonces, los patrones, además, pertenecen también a casas históricas. No sé si hay alguien que los conoce por aquí, casas históricas de España, que protegen se conoce. Entonces, toda la problemática es por toda España igual. O sea, que todo el mundo le pasa lo mismo. El campo está abandonado, está totalmente abandonado. ¿Por qué? Porque hay rentabilidad. Mirad cómo salen ahora los países. Además tenemos ministros que encima ayudan. En fin, bla, bla, bla. Pensar más en la gente que en las técnicas y lo que es bonito decirlo. Es pensar en el problema que realmente hay. Porque es que si no... la idea puede ser muy buena, pero si no es factible, si no me conviene, no la hago. No servirá de nada. Hacer leyes, muy bien, no son leyes. Además, os gusta también a los políticos hacer muchas leyes. Hemos hecho tantas leyes. No son leyes que nos demos. Es una, porque además las que ponéis no quitan ninguna de las que había. Es sumar y sumar y sumar. Y cuando tienes que gastar un papel, tienes que ir todas las leyes que perfectan aquel sitio. Y es un trabajo de papeleo horroroso. Esto es así. Me sabe mal decirlo, ya hemos hablado muchas veces, pero yo quiero que lo oigan la gente que es de la península, porque no sé si tienen el mismo problema, ellos también. Pero es que es así. La administración tiene que servir, no servirse. Es importantísimo ese tema. Tienes que ayudar al ciudadano, no decirle lo que tiene que hacer, no, que él lo sabe muy bien. Es dejárselo hacer. No déles pescado, déjale pescar. Es mucho mejor. El canario... No. El canario no, porque con el volcán ya tenemos más que suficiente. Bé, primero contesto al señor Fortuny. Desde ARCA, por ejemplo, nosotros siempre defendemos que a los particulares hay que ayudarles. Los particulares conservan un patrimonio que, aunque sea suyo, de alguna manera también es nuestro. Y entonces hay que ayudarles. Por ejemplo, cuando se volvió a implantar la famosa ecotasa, que se llama de otra manera ahora, nosotros una de las cosas que pedimos era que se dieran subvenciones a particulares de la ecotasa, pero no subvenciones, sino que se diera dinero para arreglar a los particulares. No se hace. Como sabes, no se hace, porque solamente se pagan cosas directamente de la administración. Ahora tenemos la granja de Esporlas, que nos podemos despedir de ella. La granja de Esporlas era una maravilla porque tú podías ir a visitarla y podías entender más o menos cómo vivía la gente en una posesión, más o menos, era un espacio museístico, etcétera, etcétera. Ahora nos podemos despedir. ¿En qué se va a convertir? No lo sabemos. Todo el interior ha sido vendido o desaparecido. Y ya hemos perdido la granja de Esporlas como era. Luego el edificio ya veremos si la administración qué hace o no. Y que la administración es la enemiga de la administración, por supuesto. Es decir, la propia administración se pone tantas trabas a sí misma para protegerse de alguna manera, que en realidad está produciendo una desafección tan enorme en la gente. Es decir, para prevenir la corrupción tenemos una administración paralizada. Yo prefiero corruptelas que una administración paralizada, porque es mucho más caro. Llega un momento en que todo es absolutamente paradójico. Bueno, y por si acaso no tengo más oportunidad de hablar, yo quería decir dos cositas más. Uno, cuidado con las leyes estatales. Cuidado. Ya os he dicho antes de la ley de telecomunicaciones, que nos ha destrozado los paisajes de la ciudad, y ahora tenemos, por ejemplo, el Real Decreto del 6 del 22, del 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Estatal de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania, y aquí se plantea bajar el esquema de evaluación ambiental utilizando zonificación que tan solo considera criterios ecológicos, nunca patrimoniales. Y tenemos problemas serios en zonas arqueológicas y en zonas de cualquier tipo patrimonial. Ojo con esas leyes, porque ya tenemos la experiencia de una ley nefasta, no necesitamos tener otra, por unas prisas razonables, pero el buenismo no nos lleva a ningún sitio. O sea, todas las energías alternativas son buenísimas, pues a lo mejor sí y a lo mejor no en determinados lugares. Y por último, quería decir que no todo elemento con valor patrimonial está catalogado, no todo. Con lo cual,
Ya Miquel decía que, bueno, había que ser flexibles y había que plantearse si se te dejaba poner... Pero es que también hay elemento no catalogado que forma parte de nuestro paisaje y nuestro entorno de paisaje que también necesita ser cuidado. Y luego quiero decir dos cosas más, que son técnicas y que no tengo ni idea, ¿eh? No sé si aquí hay algún técnico, pero tengo curiosidad por saberlo. Vosotros sabéis que las televisiones antes eran gigantes, eran gordísimas, y ahora tenemos unas televisiones de plasma que son un papel de fumar, un papel prácticamente. Va a pasar lo mismo con las placas solares, porque las empresas nos han hecho consumir una televisión detrás de otra hasta que tenemos la más delgadita. Va a pasar lo mismo con los celulares, con los teléfonos móviles pasó lo mismo. Con las placas solares va a pasar lo mismo. Lo digo porque no parece que evolucionen técnicamente en ese aspecto. Y por último, la energía... En cuanto a disminució y efectivitat. Val, no, és que com que jo no ho conec, per això ho demanava. Val. Mentrestant hem de consumir ses altres, per això te dic. Clar, és que mentrestant hem de consumir ses altres, però és que no entrin aquesta. Perdonad, que ahora me he pasado al mallorquín. Y luego la otra pregunta que tenía es sobre la energía geotérmica, que no tengo la más mínima idea. Pero, ¿es un camino a explotar o no? Aquí sí. Bueno, no se ha desarrollado, se están haciendo estudios de posibilidades, pero yo cuando pequeño iba con mi abuelo a la montaña del fuego, escarbábamos y hacíamos una comida y un huevo frito. O sea, teníamos una energía absolutamente directa, no contaminante, y ahora tenemos que pagar para entrar, claro, en el Parque Nacional. Pero por ejemplo, a modo de anécdota, ¿no? Cuando se reformó el edificio del tenis aquí, yo sé que se hicieron inversiones en energía geotérmica para tener, no me acuerdo qué, para piscina, para no sé qué. Y ahora cuando se reforme el edificio de sanidad en Palma, como se reciben subvenciones del plan precisamente con intención de las energías renovables, también se va a hacer algo relacionado con energía geotérmica. No creo que solamente sea en Canarias, porque aquí se está haciendo algo. ¿Cómo está ese tema? No tengo ni idea. Vale. Sobre la geotermia, bueno, sí, hay cierto recurso, sobre todo en la serra, porque bueno, está más arriba, hay más caída y en zonas también hay, pero el recurso es mucho menor que en zonas volcánicas donde el recurso pues es mucho mayor y se pueden plantear. Conozco planes del gobierno canario que plantean una cantidad de energía geotérmica. Si todo va bien, es decir, si la encuentran y la encuentran bien, pues que es muy grande, y aquí pues en cosas puntuales. Que me ha dado tantas que... No, bueno, es que yo no sé, claro, me ha dicho que prohibía y yo soy de quita la prohibición y deja poner. Y a lo mejor demasiado, puede ser. Sí, por eso, pero bueno... Que en ese sentido, luego sobre las comunidades energéticas, el reparto de la energía está tasado. No, o sea, si nosotros decimos que Ana 1, yo 2 y él 1, yo no voy a poder consumir 3, ella 2 y él 0. No se puede. O sea, si lo hago, deberé consumir de la red. ¿Necesitamos consumir las teles gordas hasta que vengan las finas? Bueno, no, podemos decidir que subamos 4 grados la temperatura del mundo. Ya está. Es una decisión. Es una decisión. Llevamos el 70% en 30 años de desaparición de vertebrados en el mundo. Bueno, vale. El nivel del mar es el que es y se subirá. La temperatura es la que es. La agricultura se resiente y se resentirá más. Bueno, pues es una decisión. Yo creo que no. Yo creo que si hay que, en este caso, teles que no eran necesarias y energía sí. O al menos decidimos que es necesaria, porque podemos irnos cuando no vivíamos con energía eléctrica. No, quiero decir, se vivía. Pero bueno, el problema es que antes teníamos una chimenea en Alcudia. ¿Y cuánta gente vive en Alcudia y la veía? Muy poca. Había cables, algunos no se veían, otros sí, otros iban por las paredes y otros en alta tensión por en medio del campo. Bueno, son decisiones.
las tenemos que tomar. Y es verdad, la Administración desde hace mucho tiempo, o hace unos 10, 12 años, se ha puesto muchos controles. Bueno, porque aquí ha habido mucha gente que ha hecho lo que le ha dado la gana y está en la cárcel o ha estado en la cárcel por hacer lo que le ha dado la gana. Y lo que nos ha costado la corrupción a todos es muchísimo, muchísimo. Tardamos más, deberíamos tardar menos. Y cada ley que se hace, que intenta modificar la anterior, y hay mucho texto consolidado que desgraciadamente estamos haciendo, y últimamente cada vez más, porque el mundo nos va cambiando a la semana, desgraciadamente, intenta saltar algunos pasos. Y algunos, como decía ella, por ejemplo, oiga, pues le doy la evaluación ambiental para menos de tantas hectáreas en esta zona sin pasar evaluación ambiental. Ostras, ni patrimonial, ni de recursos hídricos, ni de biodiversidad. Bueno, son decisiones totalmente discutibles, ¿eh? ¿Y que hay que contar más con el medio rural para hacer modificaciones normativas? Bueno, sí, y con todos los medios, urbano y no urbano, rural, pero vamos, las leyes, la gente que las hace, y las hacemos, intentamos no hacerlas de un día para otro, excepto cuando nos dicen, a esto hay que modificarlo porque hay esta ley estatal, esta directiva europea que tienes que transponer y que tienes que hacerla antes de tal día. Y ya pues corres. 1 kilómetro, a mí 1 kilómetro me parece una mierda. Ya está. ¿Por qué? Porque no me soluciona nada. Porque del polígono industrial a la zona residencial hay como mínimo 1,5 kilómetros. Y no puedo hacer nada. Desde el punto extremo no puedo hacer nada. Quiero que la red de distribución que hemos pagado todos sea pública y no volver a pagar por pasar por allí. Ya está. Eso es lo que yo quiero, pero no estoy en el Ministerio y entiendo que el Ministerio recibe muchísimas presiones para no hacerlo. Y pasamos en 2019 de 0 a 500 y ahora de 500 a 1000. Y ya bueno, si pasamos a más. Ya está. Yo por alusiones quería hablar otra vez del tema de la biomasa, porque precisamente has comentado que no se ha invertido a lo mejor porque es una estructura que genera mucha gestión, que es verdad que el funcionamiento de una planta de biomasa no es igual que instalar unas placas solares con unas baterías y dejar que eso marche. Necesitas que se hagan planes de gestión forestal, que se extraiga la astilla, que se procese, que se distribuya, y las plantas de biomasa además dan muchísimos problemas y por experiencias que han fracasado luego han tenido muy mala fama. Pero también es verdad que estos sistemas de gestión de biomasa generan muchísimos sitios de trabajo arraigados al territorio, que es lo que nos hace falta para diversificarnos un poquito del turismo, y además toda la biomasa que quemamos en la caldera no se va a quemar en el bosque, con lo cual estamos haciendo una doble inversión. No solo estamos generando energía, sino también estamos haciendo prevención de incendios. Referente a lo del pellet, el pellet es un fracaso porque requiere es un proceso industrial que requiere energía. Entonces, al final, no es una solución. Se ha comercializado muchísimo porque es mucho más cómodo que tener troncos en los hogares, que la gente quiere soluciones cómodas. Pero las plantas de biomasa que se están planteando, que mañana nos lo explicarán los de Girona, son plantas de biomasa industriales que se gestionan a través de las administraciones y que un propietario no la ve. Y la ceniza que genera es poquísima. Precisamente la semana pasada fuimos a visitar una experiencia en la comarca de Vic, que por cierto también tienen 90% del territorio en manos privadas y los propietarios están encantados porque les limpian el bosque gratis y a veces hasta les pagan. Y es un sistema que está funcionando muy bien y genera muchísima energía y además tiene un impacto positivo sobre el paisaje, que no es todo el debate que estáis teniendo de las placas, de dónde las pongo. Es que eso no ocupa prácticamente lugar. Y nada, y ya está. Bueno, yo creo que... Una cosa breve, Miquel. Sí,
sobre todo a propósito de lo último, igual lo que voy a decir parece una perrubiada, pero es decir, para mí uno de los problemas que está de fondo de esto, puede parecer una chorrada, es el egoísmo, ¿no? Es decir, esto implica un enorme cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad que nos toca a cada uno de nosotros y de nosotras para poder cambiar este sistema. Entonces, claro, si no hay un sentido de lo colectivo, ¿no? A la hora de adoptar las decisiones, no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, lo quiero decir porque, imagínense en el caso, bueno, mañana hablaremos un poco más, en Gran Canaria, como aquí igual, el tema del alquiler vacacional, ¿no? ¿Cómo le dices tú a una persona individual que tiene su casita o su cueva de su abuelo, que puede generar beneficios, que lo puede explotar? Es decir, ¿cómo le puedes decir o cómo le puedes prohibir, ¿no? No se trata de prohibir, pero lo que se trata es no de llenar el parque, el paisaje cultural de pisos pilotos de las zonas urbanizadas de la costa. Tendremos que hacerlo con otro tipo de mentalidad y eso implica que cada uno de nosotros también entendamos lo que es el ahorro energético, la alternativa, lo que decía la compañera con los bosques, que tenemos bosques, es que son recursos, es que sería mejor obtener esos recursos que no traer petróleo de Liberia, ¿no? Entonces implica todo esto un cambio muy profundo en lo colectivo y lo individual y yo quiero seguir defendiendo la administración pública. Efectivamente, mientras no nos carguemos la ley de estabilidad presupuestaria y la ley de contención del gasto, pues vas a tener a una funcionaria que tiene esto de trabajo, se jubilan 2 compañeros y no lo puede reponer. Y eso termina colapsando la administración pública. Pero, sin embargo, discutimos el otro día en Mérida que cuál sería el mejor modelo de gestión para el patrimonio mundial. Un tema autónomo que no tiene competencia, porque tenemos que tener competencia y tomar decisiones, ¿no? Bueno, y por último, me voy muy contento de Baleares y yo una de las cosas mejor que me voy a llevar es haber pagado los 3 euros 30 céntimos en el hotel, ¿no? Que me dio una gran alegría. Bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Esta gente, hemos empezado el tour a las 9 de la mañana y llevamos ya casi 11 horas de actividades, por lo tanto, sobre todo agradecer a todo el mundo, a los asistentes, y yo creo que han salido temas muy interesantes y que yo he ido tomando nota, que nos enriquecen a todos. Yo creo que está bien que las asociaciones vean que discutimos con otra gente, que compartamos experiencias y que todos estemos remando, y todos los que estamos aquí estamos como mínimo preocupados y concienciados un poco más cada día, y yo creo que esto es lo importante. Bueno, y mañana más.